Bienvenidos a la sesión número 10 del módulo de Dermatología General. Hoy día veremos las enfermedades del aparato pilosebáceo. Los objetivos de esta sesión serán repasar los conceptos generales de las enfermedades pilosebáceas más frecuentes, que son el acné, la rosácea y la dermatitis perioral o periorificial. Al igual que la vez anterior, se calificará el estudio personal mediante una prueba de 10 preguntas de elección múltiple y vamos a revisar en conjunto el desarrollo de 12 escenarios clínicos representativos del tema. Las instrucciones, al igual que la vez anterior, es estudiar el material entregado y repartirse en 2 grupos de trabajo para desarrollar los casos clínicos planteados. Vamos a comenzar con el acné. El acné es una patología muy frecuente que afecta a aproximadamente el 85% de los adolescentes o adultos jóvenes. Estos son los pilares clásicos de la patogénesis del acné, que es la hiperkeratización folicular, el aumento de sebo, la presencia de Cuteinobacterium acnes y la inflamación. Y acá podemos ver un esquema bastante clásico, que esta vez lo saqué del Bolonia, donde se ve que la lesión inicial es un comedón, ¿ya? Acá se ve que es por culpa de la hiperkeratosis, el aumento de la cohesión de los conocitos, y también empieza a existir un aumento en la producción del sebo. Luego de eso pasamos a las otras lesiones clásicas, que son los comedones cerrados y los comedones abiertos, y la diferencia entre estos dos es que la apertura folicular en el comedón abierto estaría, como lo dice su nombre, abierto, y la queratina se oxida, y por eso se ve el clásicamente llamado punto negro. Luego en las lesiones inflamatorias podemos ver que hay un aumento del Cuteinobacterium acnes por el aumento de sebo, ¿ya? Y esto recluta células inflamatorias, y esta inflamación empieza a romper la pared del comedón, y luego ya en un acné más nódulo quístico la pared del comedón está completamente rota y se reclutan células T, aumentando más la inflamación, y esto lleva a la cicatrización en algunos pacientes. ¿Cuáles serían factores asociados al acné? Bueno, el trauma cutáneo es uno de ellos, es decir, los comedones se inflaman debido a que uno los empieza a manipular. La dieta es algo bien controversial. Los últimos años han salido estudios que los lácteos podrían aumentar el acné, pero no por el contenido de grasa, sino que por el contenido hormonal que podría tener la leche, ¿ya? Se cree que los lácteos podrían aumentar la secreción de Insulin Growth Factor 1, y esto aumentaría después la producción del sebo en los sebocitos. Y al igual que el índice glicémico alto, se ha visto que las comidas que aumentan la insulina de manera muy rápida también aumentarían la producción del sebo, ¿ya? Entonces, sin embargo, todos estos estudios que se han hecho son bastante, o sea, son más que nada observacionales, entonces no hay todavía directrices claras de qué prohibirle o no prohibirle a un paciente. El estrés y la resistencia a la insulina, mediante mecanismos similares, también podrían aumentar el acné. Y acá están las clásicas lesiones que vemos en todos nuestros pacientes. Acá se ven los comedones abiertos, ¿cierto? Por la queratina oxidada, también se ven algunos comedones cerrados, papulopústulas, ¿cierto? Cicatrices eritematosas, hiperpigmentadas algunas veces, y cicatrices atróficas. Sobre todo en las mujeres, el metabolismo de los andrógenos es muy importante. Acá vemos los 3 actores principales, que sería el ovario y la glándula adrenal y la piel. En el ovario lo que más se produce es la testosterona. Luego en la glándula adrenal, a través de la ACTH, la testosterona también, el cortisol y la dehidroepiandrosterona, ya que después en su forma sulfatada se va a la piel y a través de diferentes pasos se convierte en testosterona, ¿ya? Tanto la testosterona como la dihidrotestosterona, que pasa a ser dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, serían muy importantes, dado que estimulan la proliferación de la glándula sebácea y aumenta el sebo, ¿ya? Es importante saber que existen 2 tipos de 5-alfa reductasa. La tipo 1 es la que se encuentra en la piel, sobre todo en la piel facial, y la tipo 2 es la que se encuentra en el pelo, ¿ya? Y acá les menciono que la SHBG
que sería una proteína que se uniría tanto a la testosterona como a la testosterona, es fundamental también para su forma inactiva. Entonces, en un paciente que tenemos sospecha de un hiperandrogenismo, ya, es decir, que sospechamos que puede tener SOP por el examen físico, por una hiperplasia suprarrenal, tumores virilizantes, etcétera, o que podría tener también una resistencia a la insulina, ya, que también podría afectar a los andrógenos. Este es el estudio que tenemos que realizar. Hay varios papers al respecto y cada uno dice algo distinto según la postura de cada médico. Yo les puse las que se toman en general, que es el índice de andrógeno libre, que sería la testosterona por 100 dividido en la SHBG, que vería en el fondo la testosterona libre, que estaría activa para unirse al receptor de andrógeno. La DEA o la DAS, la beta, en un paciente sobre todo que está en amenorrea hay que descartar un embarazo, las pruebas tiroideas, la prolactina. También es controversial cuando uno habla con los nutriólogos de si pedir OMA, pedir TTGO o simplemente un examen físico con acantosis nigricans y akracórdanes sería suficiente. Pero lo planteo igual para que no se olviden en el fondo de que la resistencia a la insulina también influiría en el estudio hormonal del acné, y la 17-hidroxiprogesterona. Es importante que todas estas hormonas van cambiando durante el ciclo menstrual, por ende hay que tomarlo los primeros 7 días del ciclo. Hay algunos papers que dicen entre el segundo y el quinto, otros que dicen entre el tercero y el séptimo, pero lo importante es que antes de los primeros 7 días del ciclo debería el paciente tomarse el examen, idealmente antes de las 9 de la mañana también por las hormonas que cambian durante el día, y obviamente el paciente debe estar sin anticonceptivo. ¿Por qué nos importa tanto el acné? Porque deja secuelas, hiperpigmentación postinflamatoria, eritema postinflamatorio, deja cicatrices, y sus mayores complicaciones son la depresión, que puede ser muy grave en algunos pacientes, sobre todo a esta edad. Los pacientes muchas veces no quieren salir de la casa, una foliculitis gram negativa por el uso de corticoides, o sea, de antibióticos orales o tópicos de manera prolongada, y el acné fulminans, que les voy a hablar una diapo más adelante. Estas variantes las voy a pasar muy por encima. Acné conglobata y fulminans la vamos a ver más adelante. El acné excoriado, derivado a psiquiatría, ojo con el infantil, con el estival que se da en épocas de mucho calor, y el acné mecánico, ya si es un paciente que tiene acné solamente en alguna parte de la cara. El clásico ejemplo, por ejemplo, es en el mentón, y era un violinista que por el trauma repetitivo o la fricción repetitiva tenía lesiones en esa zona. Y también no olvidar que hay medicamentos que producen erupciones acneiformes, sobre todo los más clásicos son los corticoides orales, ¿cierto? La ciclosporina, y ahora que está muy de moda las vitaminas, sobre todo la B12. Cuando vamos a elegir el tratamiento en un paciente, tenemos que preguntarles qué han usado antes, porque la mayoría de los pacientes no somos su primera consulta. ¿Cuál ha sido su respuesta a estos medicamentos y sus efectos adversos? ¿Qué tipo de lesión tiene en el minuto que lo vemos? Porque el acné también va cambiando. La severidad y la distribución, si tiene o no cicatrices, y cuáles son las expectativas del paciente. No es lo mismo ver a un paciente de 14 años que lo trae la mamá y a él no le importa, versus a una paciente que viene por su cuenta y que se va a comprometer en el fondo en el tratamiento. Existen varias clasificaciones, no hay ninguna perfecta. De hecho, en general, las asociaciones de acné no se comprometen con ninguna de ellas. Yo acá les dejo la que encontré en el update, que me pareció adecuada, en el fondo, que es lo que nos fijamos para diferenciarnos en el tratamiento. Un acné leve serían solamente lesiones tipo comedones, pápulas, pústulas, no muy extensas y sin nódulo, ¿ya? Y sin cicatrices. En cambio, ya un acné que uno considera más moderado o severo serían lesiones más inflamatorias, incluidos los nódulos, que dejan mucho más cicatrices y que comprometen áreas extensas en el cuerpo. Les puse esta diapo para que cuando vean a un paciente siempre piensen qué parte de la fisiopatología del acné están tratando, ¿ya? Por ejemplo, en la hiperproliferación folicular y la descamación anormal, vamos a ocupar retinoides tópicos, isotretinoína, ácido acelaico, salicílico. Cuando queremos controlar el aumento de la producción del SEO, vamos a pensar en una isotretinoína, anticonceptivos orales, pironolactona, clascoterona.
En un paciente con mucha inflamación, queremos también disminuir la proliferación del Cutinobacterium magnes. Ahí vamos a ocupar peróxido de benzoilo, antibióticos orales y tópicos, o tópicos, ácido acelaico. Y de inflamación, pacientes con isotretinoína, tetraciclina, retinoides tópicos, ácido acelaico y dapsona tópico. Este es un esquema sacado de un paper del JAMA del 2021, que salió hace poquito, que nos da un poco las directrices de qué tipo de tratamiento utilizar en el tipo de acné distinto que tenemos. Por ejemplo, ellos plantean que en el acné leve uno podría ocupar cualquiera de estos tópicos, peróxido de benzoilo, retinoide, acelaico, o la combinación, ya que vamos a ver más adelante, solamente. Sin embargo, cuando ya vemos un acné moderado, es decir, ya puede tener nódulos o hay mayor extensión, ocuparíamos terapia combinada, ya no es solamente un tratamiento tópico, sino que dos, por ejemplo, el epiduo, que tiene apaleno y peróxido de benzoilo. Si es que son muchas lesiones inflamatorias, agregarle un antibiótico oral, y si es que es una mujer que sospechamos que podría tener un problema hormonal, agregamos acá también anticonceptivos orales o espironolactona. Y cuando ya el paciente tiene un acné severo, partimos al tiro con el antibiótico oral, o al tiro con el antibiótico con la terapia hormonal, o nos vamos directamente a la isotretinoína. Esta tabla se las dejo para que la revisen ustedes, pero acá están los principales retinoides que existen ahora en el mercado. En Chile solamente tenemos el adapaleno y la tretinoína o el ácido retinoico. Estos dos de acá no. El trifaroteno es de los nuevos que se ha desarrollado en el último tiempo, y la gracia sería que su nivel de absorción sería menor y estaría aprobado por la FDA para usar en el pecho y en la espalda. ¿Ya? Recuerden que el efecto adverso más frecuente de los retinoides es el eritema, la resequedad, la irritación. Entonces hay que partir de manera gradual con los pacientes y siempre asociar una crema hidratante y bloqueador solar. Los antibióticos tópicos se siguen utilizando, es importante nunca utilizarlos como monoterapia. Se sabe que a las 6 semanas la mayoría de los pacientes ya hará una resistencia. Cuando lo usen, siempre úsenlo en conjunto con el peróxido de benzoilo. ¿Ya? El clascoterona, es un inhibidor del receptor de los andrógenos tópicos que salió hace poco en Estados Unidos. Nosotros acá no lo tenemos, los resultados son prometedores, pero no maravillosos, ¿ya? Y una de las cosas que se les ha criticado, que hay algunos pacientes en la fase 2 y en la fase 3 de los estudios del medicamento que podían producir supresión del eje, del eje adrenal, ¿ya? Otros que utilizamos bastante es el ácido acelaico. Acá se usa sobre todo en los pacientes embarazadas o en lactancia o en pacientes que tienen mucha hiperpigmentación postinflamatoria. El peróxido de benzoilo, que les decía hace poco, que al activar sus radicales libres destruye la pared del Cutinobacterium magnes, entonces no produce resistencia, ¿ya? Y ayuda a la resistencia, y por eso siempre se usa en combinación con los antibióticos. Cuando son pacientes que se irritan mucho, podemos ocuparlo en jabón, que tiene en el fondo un tiempo de contacto corto. Bueno, y la Dapsona, el ácido salicílico y el azufre, que también se usan en pacientes con acné leve. Acá están las combinaciones, que puede ser el que yo les contaba de siempre ocupar la clindamicina con el peróxido de benzoilo, el apaleno con el peróxido de benzoilo, que es lo que más utilizamos. Si pensamos que en el fondo la lesión inicial en la fisiopatogenia del acné es el comedón, yo les recomiendo siempre, siempre, siempre usar un retinoide de base, ¿ya? Y de ahí le agregan lo que quieran, en el fondo, el resto, si combinarlo, no combinarlo, agregar antibióticos orales, agregar espironolactona, pero el adapaleno o el ácido retinoico tiene que ir siempre de entrada. Acá están los antibióticos orales que se ocupan con frecuencia. Los que nosotros más usamos son la doxiciclina, la aminociclina y la limeciclina, que acá no sale. La sareciclina es un antibiótico nuevo que se aprobó en Estados Unidos hace un par de años atrás. Nosotros no lo tenemos, y la gracia es que sería un poco más específico para matar el Cutinobacterium magnes, entonces disminuiría la resistencia de otras bacterias que no queremos eliminar, ¿ya? En pacientes que tienen contraindicación de estos, por ejemplo las embarazadas
o por ejemplo en niños menores de 8 años, uno podría ocupar estos antibióticos acá, como la ampicilina, la moxi, acitro o cotrimoxazol fuerte. Sin embargo, no son de primera línea, dado que se ocupan para otras patologías y no queremos producir resistencia. Como les comentaba antes, en muchos pacientes que sospechamos que la causa puede ser hormonal, y es importante acá mencionar que la mayoría de los pacientes que nosotros le vamos a hacer los exámenes hormonales, los exámenes nos van a salir normales, ¿ya? O sea, no tienen un hiperandrogenismo en el fondo en la sangre, ¿ya? O una hiperandrogenemia, por decirlo. No se sabe muy bien por qué estos pacientes tienen acné. Se cree que sus receptores en el fondo de andrógeno tendrían más actividad o serían más sensibles a los andrógenos que se producen en la piel, ¿ya? Entonces estos pacientes, a pesar de que tengan los exámenes hormonales normales, se benefician con el uso de los anticonceptivos orales y la espironolactona. Uno de los que más se ocupan en este momento es la drosperinona, que es el que está aprobado en Estados Unidos, y lo que produce es un aumento de la SHBG, y también inhibe la 5-alfa reductasa, por ende disminuiría en el fondo la testosterona libre, por el aumento de la SHBG, y también disminuiría la DHT, que como yo les contaba antes, es la testosterona más activa que tenemos. De hecho es 5 veces más afín al receptor de andrógenos que la testosterona. ¿Ya? Así que por eso que los pacientes con anticonceptivos se van a beneficiar. Es importante explicarles que no es al tiro, es por lo menos 4 a 6 meses después. Por ende, siempre o sea, si es que no estamos partiendo con isotretinoína, siempre los asociamos a un antibiótico oral o a cremas en el fondo combinadas. La espironolactona también se ocupa en pacientes que sospechamos que una causa podría ser hormonal, o del receptor de andrógeno en el fondo. Sus efectos adversos más frecuentes serían mareos, irregularidades menstruales, dolor en las mamas, que muchos de ellos disminuyen cuando uno los usa junto con anticonceptivos orales, ¿ya? No se puede ocupar en el embarazo, dado que tiene riesgo de feminización del feto. Sin embargo, se podría ocupar en la lactancia, ¿ya? Recordar también que es una muy buena opción cuando tenemos pacientes que tienen alguna contraindicación a anticonceptivos orales, por ejemplo, una trombofilia, o cuando son mujeres mayores de 35 años fumadoras, por ejemplo, o que tienen migrañas. En general a esos pacientes no les dejamos anticonceptivos y podemos ofrecerle espironolactona. La espironolactona se ha dicho también que es un medicamento ahorrador de potasio, pero hay varios estudios que muestran que en los menores de 45 años no sería necesario hacer estudios extra o durante el tratamiento. Y nuestro tratamiento estrella, que eso sí me voy a detener un poco más, es la isotretinoína. Produciría una atrofia de la glándula sebácea con disminución del SEO, disminución del Cuprinobacterium acnes y disminución de la inflamación. Clásicamente se ha dicho que uno debiese llegar a 120, de 120 a 150 miligramos kilo para poder suspenderlo. Esto disminuiría el riesgo de recurrencia. Sin embargo, hay algunos estudios que dicen que si el paciente ya lleva 2 meses sin lesiones, uno también lo podría suspender, ¿ya? No hay consenso aún en eso, serían las 2 maneras de suspender el medicamento. No sería necesario suspenderlo de manera gradual, sino que en el fondo uno lo suspende y listo. Hay algunos papers que en pacientes con acné severo dicen que uno debiese llegar a una dosis de 220 miligramos kilo. Sin embargo, eso no está muy claro cuáles serían las repercusiones en el fondo sistémicas de ocuparlo por tanto tiempo. Recordad que la absorción de la isotretinoína aumenta con las comidas grasas, entonces recomendar al paciente tomarlo con comidas y ojalá grasosas. Los efectos adversos son conocidos por todos, los más frecuentes son los mucocutáneos, como la queilitis, cerosis, epistaxis, etc. Puede ser también un acné fulminans, que les voy a hablar 2 palabras después. Es teratogénico, el 20% de las pacientes que la está tomando podría tener un aborto si queda embarazada, y el 30% que sigue con el embarazo puede tener malformaciones craneofaciales, cardíacas, del tipo sistema nervioso central, y es por eso que es muy importante explicarle esto a los pacientes, y idealmente dejarle una terapia con anticonceptivos concomitante, lo cual también nos va a ayudar a el acné.
El tema de los problemas psiquiátricos, como la depresión o el aumento de suicidio con acné, también son controversiales. Hay autores que dicen que sí habría un aumento, sin embargo hay otros autores que dicen que la depresión y el aumento de suicidio es por la severidad del acné. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no hay consenso si efectivamente aumenta o no el suicidio. Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal es lo mismo. Algunos autores dicen que lo podría aumentar, otros dicen que no. Otro efecto adverso es la hiperlipidemia, sobre todo los triglicéridos y el colesterol total, mialgia, sobre todo en pacientes que hacen mucha actividad física, alteraciones visuales, como ceguera nocturna, por ejemplo, hepatotoxicidad, que es rara, en general se ven aumentos de la transaminasa, pseudotumor cerebri, que se ve más con el uso concomitante de tetraciclinas, así que por favor nunca dejen doxy con isotretinoína, supresión de médula ósea y otras. Con respecto al monitoreo de exámenes de la isotretinoína, tampoco hay consenso. Lo que sale, por ejemplo, en el UpToDate es que uno antes de la isotretinoína debería siempre tomar pruebas hepáticas, estudio de lípidos, una beta, ya en las mujeres que podrían quedar embarazadas, y un hemograma. Eso es controversial, hay algunos autores que dicen que sí, otros que dicen que no. Durante el tratamiento, a las mujeres se les debiese tomar una beta mensual. La mayoría de los papers dice que con un examen de orina ya sería suficiente. Si las pruebas hepáticas y estudio de lípidos fue normal al comienzo o antes de la isotretinoína, se podría controlar a los 2 meses de tratamiento o en el pic de la dosis. Y si estos salen normales, no controlarnos más. En cambio, si salen anormales, controlarnos de manera periódica. Y se dice que podríamos pedir seca si tiene dolor muscular. En un estudio realizado por el JAMA, que salió hace como 3 semanas atrás, donde se hizo como un consenso con varios expertos en acné en diferentes partes del mundo, en el fondo se consensuó algo similar, que en el fondo había que chequear las pruebas hepáticas y los triglicéridos antes de comenzar. Si es que estaba todo normal, en el fondo no volver a chequearlo y, eh, perdón, había que chequearlo con la dosis más alta, y si es que esto estaba normales, no volver a chequear. Esto, por supuesto, pensando en un paciente sano, sin otras patologías de base. Las variantes que yo les quería comentar son dos: el acné conglobata, que sería pacientes con acné más severo, pacientes que tienen comedones, quistes, nódulos en la cara, pecho y espalda, que muchas veces son parte de la tétrada de oclusión folicular, que incluye la celulitis disecante, el quiste piloidal y la dermatitis supurativa. El tratamiento en estos casos sería isotretinoína, ¿ya? Siempre asociarlo a prednisona por 2 a 4 semanas por el riesgo de brote, o sea, de aumento de lesiones que podrían llevar incluso a una acné fulminans, ¿ya? Y cuando esto falla, podríamos agregarle algunos antibióticos o anti-TNF. Y el acné fulminans es más frecuente en hombres que en mujeres. Los factores de riesgo es uso de isotretinoína a altas dosis, testosterona elevada, uso de anabólicos y antecedentes familiares de un acné severo. Se ven pacientes con quistes, nódulos friables, abscesos, costras hemorrágicas, pero sobre todo en pecho y espalda. La cara en general no está tan comprometida y puede asociarse a ellos síntomas sistémicos como fiebre, leucocitosis, poliartralgia, mialgia, eritema nodoso y dolor óseo. ¿Ya? Este acné fulminans está asociado muchas veces a estos síndromes que vemos acá, que se asocian a sinovitis, pustulosis, osteitis e hiperestosis, ¿ya? El manejo de esta acné fulminans es partir con prednisona, ¿ya? Por favor, no partan solamente con isotretinoína, se parte con prednisona de 0,5 a 1 miligramo kilo día, y luego cuando el paciente ya está estabilizado, uno podría comenzar con isotretinoína, pero a bajas dosis. Ya no es al 0,5 a 1 que uno está acostumbrado, sino que es al 0,1 a 0,5 miligramos kilo día. Otros medicamentos que uno podría ocupar es la dapsona, la ciclosporina o inhibidores de TNF. Estas son las clásicas lesiones. Se fijan, es más que nada en el pecho y en la espalda, y se ven estas costras hemorrágicas, estos nódulos, y a un paciente que antes era sano, que ahora está absolutamente comprometido de manera sistémica.
Ahora pasamos a la segunda enfermedad del aparato pilosebáceo, que es la rosácea. La patogenia no está clara, ya se cree que habría una disfunción inmune, es decir, una desregulación frente a diferentes estímulos, y esto se asocia a más inflamación y a vasodilatación que produciría la clínica de la rosácea. Se cree que hay microorganismos involucrados como el Demodex, que aumentarían la inflamación. Se cree también que habría una hiperreactividad vascular, que sería por una disregulación neurovascular. Ya se activarían receptores por gatillantes de la rosácea clásica, y estos secretarían péptidos vasoactivos que producirían esta vasodilatación. La luz UV también estaría involucrada en la angiogénesis, y claramente habría un factor genético porque muchas familias tienden a tener más rosácea que otras. Los factores desencadenantes son los conocidos por todos: los cambios de temperatura, líquidos muy calientes, comidas muy condimentadas, picantes, los saunas, por ejemplo, y la luz UV. En los últimos consensos se han visto que para el diagnóstico de rosácea sería diagnóstico tener uno de estos dos fenotipos, es decir, eritema centrofacial permanente, ya en una distribución característica que es esta clásica de acá, en el fondo dorso nasal y mejilla, ¿ya? Y los cambios fimatosos también serían diagnósticos en el fondo de la rosácea. Cuando no tenemos estos dos, si un paciente refiere flashing, papulopústulas en la zona centrofacial, telangiectasias y manifestaciones oculares, si tiene dos de estos, también sería diagnóstico de rosácea, ¿ya? Y estos serían otros síntomas clásicos de la rosácea, pero ya serían más secundarios. Otras variantes de la rosácea sería la rosácea granulomatosa, como vemos acá, que es un poco más monomorfa. Las lesiones no son tan eritematosas, sino que son un poco más amarilla bronceadas, ¿ya? La rosácea fulminans, o también llamada epiderma facial, que vemos en la zona característica de la rosácea, estos nódulos, pústulas, en ausencia de comedones. Y la enfermedad de Morvingham, que vemos este edema facial duro y permanente. ¿Cuál sería el manejo de la rosácea? El manejo general, primero evitar los factores gatillantes, dejar limpiadores suaves, hidratantes suaves al paciente, y cuando es una rosácea eritematotelangiectásica, ahí considerar el uso de láser, propanolol oral o brimonidina tópica. En los pacientes más inflamados, papulopustular, hay uno usaría ivermectina tópica, metronidazol, ácido acelaico. Cuando son lesiones muy inflamatorias, uno podría ocupar antibióticos como la doxiciclina, por ejemplo, o la imeciclina. Y cuando los pacientes ya no responden a eso, uno podría ocupar dosis de isotretinoína a dosis bajas, por ejemplo 0,25 miligramos kilo de peso. En la rosácea fimatosa, ahí si es muy inicial, uno podría ocupar isotretinoína. Sin embargo, en general, el tratamiento es quirúrgico o de láser ablativo, ¿ya? Y la rosácea ocular en general se deriva a los oftalmólogos. Y por último, la última patita de esta cápsula es la dermatitis perioral, o también llamada periorificial, porque no es solamente alrededor de la boca, sino que también puede ser alrededor de la nariz y alrededor de los ojos. Se cree que habría una alteración de la barrera. También se asocia al uso de corticoides tópicos en estos pacientes, el uso de flúor en las pastas de dientes y también factores hormonales. Ya no está muy claro, y estas son las lesiones clásicas, que se ven varias pápulas, muchas veces eritematosas, micropústulas, alrededor de las zonas periorificiales, se fijan alrededor de la boca, aunque hay un borde del bermellón que está completamente respetado, alrededor de la nariz y de los ojos. Hay que buscar, por supuesto, comedones, porque tiene que ser en ausencia de comedones. Y el manejo en general, primero que nada, es terapia cero, que se le llama, que es suspender todo lo que está ocupando el paciente, ya, o sea, suspender los corticoides, cambiar la pasta de diente, dejar una crema muy suave para ellos. Si es que eso no es suficiente, se le puede agregar pimecrolimus tópico, metronidazol tópico o eritromicina, ya. Acá no sale, pero también hay algunos estudios que muestran que
que la permetrina o la ivermectina también podría ser útil. Si es que el paciente, bueno, obviamente mejoró, se sigue con el tratamiento. Si es que no mejoró, se podría agregar antibióticos orales. Si es que es menor de 8 años, se podría ocupar eritromicina. Y si es que es mayor, se podría ocupar doxiciclina o minociclina. Recordar que esta enfermedad en general funciona bien el tratamiento, pero es un tratamiento lento y a largo plazo. Y bueno, con esto terminamos entonces la cápsula número 10.